Bienvenido una semana más para un nuevo Oppo Consejo. En esta semana vamos a hablar de la técnica del triple subrayado. Como bien sabéis, la oposición, cuando menos, es como una montaña rusa. Está claro que para poder afrontar bien el estudio, tengo que tener una buena programación. Hay que hacer un estudio sistemático y, lo que es más importante, hay que saber cómo estudiar. En este vídeo vamos a hablaros de una técnica, la técnica del triple subrayado, que no tiene por qué ser la que tengáis que utilizar, pero sí la que nosotros os aconsejamos. ¿En qué consiste esta técnica? Lo primero que tenéis que hacer cuando empezamos a estudiar para la oposición es lo que nosotros llamamos estudiar cazando al cazador. ¿Y qué significa eso? Que yo tengo que pensar cómo me puede preguntar. Pero claro, para poder entender cómo me puede preguntar de un párrafo en concreto, lo primero que tengo que hacer, lógicamente, es entenderlo. Es casi más importante entender que memorizar. Siguiendo esta pauta, cogeremos un párrafo, cualquier ley, y empezaremos a leer. La primera lectura es una lectura comprensiva. Es más, leemos el párrafo y no subrayamos. Una vez que lo hemos entendido, empezamos con esta técnica. Y ojo, que sea triple subrayado no quiere decir que usemos 3 colores. Nuestra recomendación es que uséis 2 colores. Un color siempre va a ser para la palabra clave, la bit word, es decir, esa palabra que vale oro. Porque si tenemos una palabra que puede representar a un párrafo, es decir, le da sentido a todo el párrafo, esa palabra es pregunta de examen. Y ahora lo veréis con un ejemplo. Una vez que hemos leído el párrafo y lo hemos comprendido, lo primero, como he dicho, es identificar esa palabra. Y esa la vamos a subrayar siempre en el mismo color. Yo os recomiendo el amarillo fosforito. Para ver este ejemplo nos vamos a ir a la 286 y en su artículo 34, en el párrafo 2, leeremos lo siguiente. En las diligencias o actuaciones que lleven a cabo por encargo o bajo la supervisión de los jueces, tribunales y fiscales competentes de lo penal, los funcionarios integrantes de las unidades de policía judicial tendrán el carácter de comisionados de dichos jueces, tribunales y fiscales y podrán requerir el auxilio necesario de las autoridades y, en su caso, de los particulares. Aquí la palabra fuerte, no hay ninguna duda, es comisionado, que es el carácter que tienen esos miembros de la policía judicial cuando actúan bajo supervisión o bajo mandato de los jueces, tribunales y ministerio fiscal. Por tanto, comisionado lo subrayaremos en amarillo. Incluso a lo mejor hasta extraeremos la palabra y la pondremos al lado escrita a mano, comisionado, porque esa palabra resume el párrafo. Normalmente esta palabra viene reforzado por otra serie de conceptos, que en este caso os dejo 2 segundos para ver si sois capaces de verlo. Tiempo. Está claro que tienen tal carácter, ojo, cuando actúen bajo su encargo y supervisión. Por tanto, las 2 palabras que refuerzan el bit word son bajo su encargo y bajo su supervisión. Y en este caso, estas 2 palabras las subrayaremos de otro color. Por ejemplo, el verde, el que más os guste. Pero como están totalmente ligadas a la palabra clave, las redondearemos del mismo color que la palabra clave, es decir, amarillo. Tened en cuenta que los exámenes muchas veces recurren a la literalidad del artículo, sobre todo cuando el enunciado comienza como según el artículo de la ley, por tanto vamos a la literalidad. Y daros cuenta que esas 2 palabras que refuerzan a la bit word hablan de bajo su encargo y su supervisión. Evidentemente podríamos establecer una cantidad de sinónimos: bajo su mandato, bajo su dirección, que se parece mucho a supervisión, y ahí es donde nos la suelen meter. Por tanto, ojito. Si además podemos asociar mnemotécnicamente una palabra para reforzar esa bit word, pues mucho mejor. Y aquí, por ejemplo, se me ocurre que estos policías judiciales que tienen el carácter de comisionado tienen supervisión, porque los tíos ven mogollón. Y además es un encargo que le hacen los jueces para que no se les escape nada. ¿Os dais cuenta? Supervisión, y además se lo encargan los jueces. Continuando con el párrafo que os hemos descrito, hay una serie de conceptos que también son interesantes subrayar, pero no recomendamos que subrayéis todo. Eso es un error de libro. Por tanto, como hemos dicho, un color, la palabra fuerte, que puede ser una función, una característica, un plazo. Luego buscaremos la asociación o lo que refuerza esa función, ese plazo, esa característica, que lo subrayaremos en otro color y lo redondearemos en el mismo color en el que hemos subrayado la palabra fuerte, es decir, la bit word. Y nos queda la tercera forma de subrayar, que sería lo que complementa. Y en este caso, para que no sea todo manchurrones,
os recomendamos que con el mismo color verde, por ejemplo, que hemos utilizado para usar esas palabras que refuerzan el bit word, subrayemos, pero en este caso sí que subrayemos por abajo. Es decir, cogeremos una regla y subrayaremos. ¿Qué subrayaría yo de este párrafo? Pues lógicamente los 3 responsables que bajo su supervisión, porque ven un montón, encargan a esos miembros de la Policía Judicial, que como bien veis en el párrafo, son los jueces, tribunales y fiscales competentes. Ojito a la palabra competentes, que es una condición que viene añadida a la de fiscales. Por tanto, yo subrayaría jueces, tribunales y fiscales competentes. Y tener en cuenta también que son 3. Muchas veces incluso es interesante poner un número para saber que son 3, porque es muy recurrente que en preguntas de examen omitan uno o me pongan los 2 primeros en la alternativa primera, el segundo en la alternativa segunda y en la tercera alternativa, por ejemplo, todos son correctos. Por tanto, son 3 los que pueden hacer este tipo de cosas. Con esto hemos querido explicaros una técnica, hay muchas técnicas de subrayado, si la que tenéis os gusta, pues podéis seguir usándola, pero es una técnica que nosotros tipo test recomendamos muchísimo. Y sí que recomendamos que no os volváis locos subrayando con esos libros que están llenos de textos resaltados y subrayados, que al final el cerebro no se centra en lo que se tiene que centrar. Tened en cuenta que esto es una forma muy buena para darle un apoyo memorístico a la capacidad visual. Estamos potenciando un poco la memoria fotográfica, que es muy buena reforzarla con el estudio. Si te han gustado estos vídeos, no olvides suscribirte al canal, darle al like y dejar un comentario que seguro que te lo agradecemos.